te contaré mis sueños. Yo soñaba con ser artista, torero, cantante. Vivía un mundo mágico, imaginario, donde todo se podía alcanzar. Realmente, todos soñamos a diferentes escalas. Pero el artista es un ser que usa sus sueños y sus ideales para crear. Aunque de nada sirve crear si no hay alguien a quien dárselo. Y estoy completamente seguro que te hará muy feliz saber que sin ti mi canto sería estéril, vano, sin sentido. Nunca imaginé llegar hasta este momento, pero di el primer paso. Me puse a soñar. Y en un abrir y cerrar del tiempo, desperté en este día, a esta hora, en este lugar, en este instante. Fue una lucha, un campo de batalla. Me decían cómo debía de hacer las cosas y que si yo las quería hacer a mi manera, nada iba a funcionar. This work is going to be the best work in my career. Thank you. 50 años después, me doy cuenta que no estaba equivocado. Alguna vez oí decir que si has de hacer ruido, debes lograr que realmente se escuche.
escena que Emanuel ha preparado y que nos presentará en vivo en el Auditorio Nacional el próximo 3 de diciembre. De ahí el 25 de febrero estará en el Auditorio Telmex de Guadalajara, para posteriormente seguir el 27 de febrero al Auditorio Banamex de Monterrey. La preventa para todos estos espectáculos será a partir del próximo lunes 24 de agosto. Pero para que nos hable de todo lo que ha significado este gran proyecto, tenemos con nosotros a ese gran hombre, a ese extraordinario cantante que es el señor Emanuel. Señor, adelante, bienvenido. Gracias, bienvenido. Nos regala unas fotos ahí justo donde está, por favor, para que nuestros compañeros gráficos puedan hacer su trabajo. Si quiere, empezamos mirando hacia acá, hacia su derecha. Sí, empecemos con su derecha. Ahora al centro, por favor. Y a su izquierda. Muy bien, buenas noches. Hola. Bienvenidos. Espero que les haya gustado este principio. Y antes que nada quiero pedir un aplauso fortísimo, como se llama el disco, sinfónico fortísimo, para esta fortísimo International Orchestra. Primero, un excelente amigo, un músico de verdad, con un corazón en las manos, en la forma de dirigir, en la forma de escribir, en la forma de sentir, que es el maestro Omar Santos. Además, hizo arreglos para este disco maravillosos y pues quiero pedir otro aplauso, que no es para mí, pero que es para la persona con que yo me reuní durante 3 años, quizás un poquito antes, hablando de este proyecto, tratándonos de imaginar qué hacer con las canciones. Pláticas iban, pláticas venían, ideas se quedaban en el aire, otras ideas llegaban en los papeles y luego se tachaban y regresábamos con otras ideas. Un hombre maravilloso que fue el primero en salir de la Universidad de Berkeley como director, compositor y arreglista, Gustavo Farías. Es el productor de este disco. Gracias, Gustavo, por tantas horas. Gracias por tantas ideas, por tantos sueños, por tantas horas sin dormir. Gracias. Y bueno, pues aquí estamos para platicarles un poquito, que imagino que tendrán preguntas. Este disco lo grabamos en Escocia, en Glasgow específicamente, con la Royal Orchestra, Scotland Royal Orchestra. De ahí nos fuimos a Los Ángeles, grabamos a la banda, la parte pop, también metales y bases, y luego las voces las hicimos casi todas aquí en México, algunas en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero la mayoría aquí en México. Son 17 canciones las que vienen, y este próximo 2 de octubre estarán en todas las plataformas digitales. Y también vendrá un disco físico y un vinil de edición especial que espero que lo tengan todos ustedes. Yo creo que ustedes dirán, ojalá no lo regales, ¿verdad? Y seguramente pues ya escucharon las fechas que como que va a arrancar esta gira, este proyecto. El 3 de diciembre
estaré en el Auditorio Nacional y espero que todo sea muy bonito y que se diviertan. Y bueno, ya escucharon que después iremos a Guadalajara y que después iremos a Monterrey. Y pues, aquí estoy para contestar las preguntas que ustedes quieran hacer. Bien, estamos allá a su derecha, por favor. Buenas noches, felicidades por los 50 años, por este concepto, mucho éxito. Antes de que saliera usted, veíamos un video en el que hablaba sobre los sueños, hablaba sobre un despertar. ¿Cómo es el saldo que usted le da a todos los sueños que tuvo 50 años atrás? Decía torero, artista, está sobre un escenario. En este momento, a unos días de presentar este concepto en el Auditorio Nacional y en otros escenarios, ¿cómo es el saldo con estos sueños? Por cierto, esa voz que escuchaban ustedes es una voz original de aquella época. Pues el saldo es maravilloso. Creo que el artista hace con su vida una serie de cosas y pinta en su corazón toda la música, y la música después sale pues, a través de tu voz y de tus movimientos y sobre todo de tu corazón. Creo que el corazón manda sobre todo. Hay que tener una técnica, como la tienen todos estos músicos que están acá atrás de mí, que estudiaron muchos años, y hay que tener esa técnica para poder expresar lo que el corazón quiere decir. Porque si no se tiene la técnica, a veces uno tartamudea con los instrumentos. Y el saldo ha sido pues a través de la voz, a través del corazón y a través de la alegría enorme de poder cantar, poder sentir y poder hacer sentir. Creo yo que esto es un don del cielo, es un don que Dios te regala, porque verdaderamente no vamos a ningún lugar a estudiar sentimiento. No se estudia, se tiene, se deja ir. Y yo recuerdo la primera vez que ocurrió esto en un escenario conmigo, que no fue el día de mi lanzamiento, porque el día de mi lanzamiento fue eso que ustedes vieron cantando en Mis lágrimas de vi en el Heraldo de México, que así fue mi lanzamiento. Ese día yo pues, tenía más miedo que nada, tenía enfrente a una serie de artistas maravillosos. Estaba María Félix, estaba Mario Manuel Cantinflas, estaba don Pedro Vargas, y había una cámara a la cual yo le tenía que cantar y que no estaba acostumbrado, por supuesto. Yo cantaba con mis cuates, con mis amigos y le cantaba a la gente, pero me decían, tienes que cantar ahí ese foquito que está ahí. Entonces, bueno, fue una cosa muy fría para mí, dentro de mí, pero la primera vez que yo pude expresar, sentí que me salían alas, sentí que yo estaba volando, que no estaba pisando el escenario, y eso ha sido una continuidad, y esa continuidad ha sido maravillosa, porque dentro de esa continuidad pues había un montonal de momentos dificilísimos donde, como dije, como está dicho en este primer video, fue difícil, fue muy difícil. Y me decían que así no se hacían las cosas y que yo tenía que cantar como tal o como Pascual y vestirme de otra manera. Y bueno, pues, como también dice, 50 años después desperté de empezar ese sueño, desperté sin saber que esto iba a ocurrir en este momento, en esta hora, 50 años después de sueños, de luchas, de trabajo muy profundo, de mucho respeto a la música, de mucho respeto a la gente que rodea el medio del espectáculo, incluyéndolo a todos ustedes, a la gente de la televisión, de la radio, el periodismo, de las revistas, a los músicos y sobre todo a mí mismo. Yo creo que el respeto empieza en uno mismo, en no dejarse doblegar ante las ideas que trae una persona joven que quiere descubrir el otro lado de la luna y que a lo mejor va a fallar y que se quedará muchas veces, pero pues esto así el saldo son alegrías, las alegrías, y el lugar más importante de todos, sobre todos los saldos, el corazón de la gente. Buenas noches. Felicidades por ese
trabajo que de verdad se ve inmenso, se ve grande, enorme. Soy Ronnie Ramírez de Banda Rockera Prensa Radio TV, fundada hace 41 años, en 1985, y también columnista del periódico El Diario Basta. Y bueno, yo tengo dos preguntas para ti. Una es que nos cuentes la historia, la anécdota de cómo surge la idea de este proyecto sinfónico de Emanuel y cuál fue lo más difícil de grabar este disco, estas canciones, sinfónicamente hablando. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Gracias al rock. Yeah, queremos rock. Oye, ya bueno, ya que tocas el rock, ¿con quién te gustaría hacer un dueto en el 2027, 2026 del rock mexicano? ¿Con Maná? Yeah. Sí. Bueno, pues mira, esto cuando empezó, creo que lo más difícil es darle forma a las canciones que ya tienen forma, a los arreglos que ya existen, y hay unos que son maravillosos, y entonces te tienes que reimaginar qué poder hacer. Y en este reimaginar, no fallar para no quitarle a las canciones su esencia. Las canciones tienen una esencia. Las canciones llegan un momento que ya no te pertenecen. Tú las cantas, pero las das. Y las das al público. Las entregas. En ese momento ya no son tuyas, ya son de la gente. Y la gente crea una historia con esa canción. Se enamoraron, tuvo el primer hijo, el primer novio, se separaron, se murió la gente que querías, en fin, un amigo cantaba. Toda esta historia tú no la puedes trastocar, entonces tienes que darle fortaleza a la canción con mucha imaginación y tratando de escapar de lo que ya está, alimentándote con lo que ya está. Es un poco difícil, pero así fue el proceso. Yo me acuerdo que yo le decía a Gustavo, yo quiero algo como sinfónico, pero algo como no sinfónico. Entonces, o sea, volví loco, ¿no? Porque no sinfónico, pero sí lo quiero sinfónico. Entonces, ¿qué quiero? Entonces, pues quiero tener muchos colores, quiero tener lo que es el rock, quiero tener lo que es el pop, quiero tener lo que es el Caribe, quiero, por supuesto, dar lo que está dentro de mí y lo que quisiera dar. Y creo que esto es lo más difícil cuando se comienza un proyecto de esta manera, ¿no? Que puedas alimentar las canciones a la gente con sonidos diferentes, con colores diferentes, con movimientos musicales diferentes, escapándote de lo que ya está, buscando en otros lugares, regresando a ti, y luego, pues, como todos sabemos con el arte, entregar una obra de arte que siempre será inconclusa, porque las obras de arte siempre se pueden estar modificando. Gracias. Muchas gracias, Oferente de Radio Disney México. Emanuel, nuestro punto de partida es la admiración que te tenemos por tu trayectoria, por tu carrera. Gracias. Y darte hoy el lujo de hacer un disco tan orgánico, con músicos en vivo, con instrumentos reales, en una era donde todo es tan efímero, donde todo tal vez es hasta inteligencia artificial, refuerza el por qué tú estás aquí, la calidad de artista que eres. ¿Te ha llevado hasta aquí, además de la disciplina, qué otras cosas? ¿Qué has tenido que pasar, que experimentar para estar en este punto y hacer un disco con reversiones de tus canciones en un modo sinfónico? Pues como dije antes, es un camino, siempre es una escalera que tienes que subir. Es de resistencia, porque muchas veces te dicen cosas muy feas y tienes que seguir adelante, ¿no? Creo que esta anécdota ya la he contado, pues se los voy a contar. Cuando empecé a cantar, yo cantaba mis canciones, que había canciones de amor, canciones sociales, muchas canciones, escribía muchas canciones sociales y canciones rítmicas. Pero esto era, ¿no? Lo social y el amor era lo principal. Pero ¿qué pasaba? Yo me subía al escenario y empezaba a cantar y mi cuerpo se quería ir para acá y para allá pero claro, eran canciones románticas, entonces tomé movimiento.
Entonces empecé a cambiar las canciones. Empecé a meterle pues, más rítmica a las canciones que ya estaban grabadas, que ya habían salido. Y empecé a moverme y a descubrir que había otra forma de expresión artística, que es el movimiento, que yo creo que viene de mi época de taurino, de todas las cosas que hacía toreando, tanto el ejercicio como la expresión estética, ¿no? Y bueno, pues empecé a caminar y a buscar, y de pronto dije, quiero irme de México a buscar a otro lugar y beber de otra agua. Y ahí empezaron los problemas. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo crees? Hice un disco, que es el que trae... Tengo una flor de ti, ¿sabes? Tengo un suspiro que nace, que se llama En la soledad, que fue la primera vez que salió El Rey Azul, en ese disco. Si tu cuerpo, si tu risa, si ese tiempo pudiera volver. También estaba ahí. Y llegué a lanzar el disco en un país sudamericano, no voy a decir el nombre. Ya había salido el disco de Todo se derrumbó, Quiero dormir cansado, Tengo mucho que aprender de ti, El día que puedas, Como la hierba, en fin, fueron 9 números 1. Y de pronto decidí, yo quiero hacer algo diferente. Esto fue muy difícil para la compañía de disco. La compañía de discos dijo, tienes que hacer algo igual a lo que hiciste. Dije, no, ya lo hicimos. La Quinta Sinfonía ya la escribió, no la van a escribir 3 veces. Entonces, tenemos que buscar otra cosa. Y ahí empezaron los problemas. Y ese disco que vino después, yo llegué a un país ahí en Sudamérica y el director de la compañía iba yo a hacer promoción en la televisión y resulta que tenía las canciones del disco anterior. Y yo le dije al muchacho de la compañía, ¿por qué traes estas canciones? No, es que dice el director de la compañía que este disco tuyo nunca va a funcionar. Bueno, pues pasó el tiempo y fue el segundo disco más vendido de ese país. Y en ese momento el segundo disco más vendido de mi carrera. Y así continué. Y ahora vamos a grabar tú y yo, y ahora vamos a grabar no sé qué. Y ahora vamos a grabar La Última Luna, que ya fue una situación. La Última Luna fue una verdadera situación que no querían que la grabara. Y hoy es una de las canciones icónicas de mi carrera. Y que es el primer sencillo de este sinfónico, por la historia. Pero la más importante y la más divertida de todas es La Chica de Humo. ¿Todos conocen La Chica de Humo? Sí. ¿La han bailado? ¿Se saben el pasito? Bueno, el director de la compañía de discos de Nueva York, que era el director de discos de la compañía para toda América Latina y para España, cuando terminé de grabar el disco fui con él con una gran ilusión en el corazón y dijo, esto es una porquería, esto nunca va a funcionar. Y yo me quedé como entre que medio frío y al mismo tiempo más que medio enojado, y le dije, creo que estás equivocado. Y me fui a trabajar con la canción y esa es La Chica de Humo el día de hoy. Entonces, cuando tú quieres cambiar y la gente tiene un estereotipo de ti, un pensamiento de lo que tú eres, tienes 2 opciones: ser lo que ellos quieren que tú seas o ser quien tú quieres ser. Y yo decidí por la segunda, ser quien quiero ser. Y de ahí pues ha sido toda esta carrera. Eso ha sido lo más complicado y al mismo tiempo lo más satisfactorio, porque como digo en el video, 50 años después me di cuenta que no estaba equivocado. Hola, buenas noches. De este lado Isabel para Rock de tu idioma, que van a estar en este disco, y si nos puede platicar un poco de quién es la persona que realizó el arte para lo que va a ser el vinil, para el CD. Gracias. Mira, gracias. Las canciones es la pregunta más espantosa de todo este proyecto, porque es lo más difícil, no cuáles van a estar, sino cuáles se van a salir. Entonces de pronto, pues esta no va a estar, pero ¿cómo no va a estar? Pues esta
no, definitivamente no va a estar porque ya son tantas canciones y eso te cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo fuimos decidiendo? Pues fuimos escogiendo las canciones que habían sido pues, quizás las más fuertes de cada disco, o las más representativas de alguna época, porque afortunadamente, gracias a Dios, me llegaron muchas canciones en mi carrera muy bonitas que hicieron mi carrera y a las que le debo pues, el poder estar aquí hoy. Entonces eso fue lo más difícil, dejar muchas afuera. Y las hicimos pues entre Gustavo Farías, la gente la gente de mi oficina, la gente que trabaja conmigo. El trabajo de una persona y el camino de una persona no depende solamente de ti, ¿no? Depende de toda la gente que te rodea, que te apoya, que te da un consejo, que te hace ver de pronto el color blanco donde tú lo ves oscuro y donde tú crees que está bien, pues te demuestran que está mal. Y a través de este grupo de amigos y de personas y de la gente que trabaja conmigo, pues hicimos una selección que creo que está padrísima y que creo que también a lo mejor después sale un segundo disco porque se quedaron muchas canciones afuera, ¿no? Y el arte del disco lo hicimos con el equipo de trabajo en la oficina. Es ese que están viendo ahí. Eso se hizo en mi oficina, con la gente que trabaja en mi oficina y con otra oficina que tenemos de arte. Hola Emanuel, el Youth Arce de Televisa de Espectáculos. Hola, ¿qué tal? Emanuel, eres uno de los artistas de tu generación más prolíficos y exitosos. Eso habla mucho de la coherencia que tienes como ser humano y artista que conecta con el público. Háblame de esa coherencia, de ese ser humano que logra a través de las generaciones seguir conectando con el público y también preguntarte sobre estas reinterpretaciones. Si hubo alguna canción que te revelara un significado distinto al que tenía cuando la grabaste originalmente. Ok. Vamos por la primera. ¿Qué fue? Con el público. Mira, ya hablé antes un poquito de lo que es el respeto a la gente que tiene que ver con este medio, y donde tú te paras en un escenario a cantarle a una persona que compró un boleto, que es un esfuerzo, que apartó ese día, que se gastó un dinero. Y esto lo he tenido siempre presente en mí, siempre ha estado ahí en mi corazón y dándole, pues, sabiendo que esto que me está pasando, que no soñaba que me iba a ocurrir. Yo quería cantar, yo de niño cantaba todos los días, en mi casa todos cantaban, mi madre cantaba, mis hermanas cantaban, mi madre fue artista, mis hermanos cantaban, yo era más pequeño y pues, generalmente me mandaban callar, porque pues, era de este tamañito, pero cuando me colaba, cantaba, iba cantando en la escuela. Esto estuvo dentro de mí y estoy seguro que fue plantado en mi corazón desde el cielo, ¿no? Y esta coherencia de respeto y de entregarme con responsabilidad, con mucha responsabilidad, y persiguiendo pues diferentes cosas, ¿no? La forma que me vestía, la forma que quería hacer las fotografías, las formas que buscaba para hacer, tratando de hacer algo diferente. Me dije, bueno, ya todo está hecho. Y creo que también les he contado de un libro que leí cuando era muy pequeño, y dentro de las frases de ese libro decía: copiaron hasta donde podían copiar, siguieron hasta donde podían seguir, pero no pudieron alcanzar mi espíritu. Por eso los dejé jadeantes y pensativos un siglo y medio atrás. Este siglo y medio atrás, yo era muy pequeño cuando leí eso y no entendí nada. Lo volví a leer después, y me di cuenta
que trataba de la búsqueda, del descubrimiento y de la capacidad. Después fui y vi en un museo, el Museo de Pablo Picasso, una pintura que él hizo cuando tenía 14 años. Y es totalmente realista, ¿no? Totalmente realista. La muerte de un amigo del padre, están los claroscuros, todo. Y termina él haciendo pinturas con 4 líneas. Y pasa por cuando pintaba los arlequines, ¿no? Y yo creo que cuando él hacía eso, los que lo seguían decían: este cuate está loco, se volvió loco porque no entiendo nada. Y después lo entendieron. Y luego tuve unos músicos que me encantaron, que fueron los Beatles, y que de pronto sacaron el Sargento Pimienta. Y cuando sacan el Sargento Pimienta, mis amigos, que tendríamos todos 12 o 13 años, eran muy chiquitos, muchos de ellos dijeron: estos ya no son los de antes. Y yo descubrí un mundo. Yo recuerdo que yo escuchaba ese disco una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Y era el rompimiento de ellos mismos con lo que habían hecho. Sin ser yo los Beatles, sin ser Picasso y sin ser stand-up, yo creo que eso me marcó dentro de mí. Que hay una búsqueda que si la puedes hacer porque tu corazón y tu alma están inquietas, y yo creo que soy inquieto, y por eso ocurrió, pues me fui a buscar. Y como siempre digo, es preferible caminar en la selva y que te caiga un coco a estar acostado y que te caiga el coco. Por lo menos estabas buscando, ¿no? Algo pasaba. Esto es en relación, creo que a las dos preguntas tuyas, ¿no? En una sola respuesta. Gracias. Buenas noches. Soy Marisa Gálvez, de medio musical Notarte, de Culiacán, Sinaloa. Mi pregunta es: siendo Emanuel una persona con gran trayectoria, 50 años, no cualquiera, ¿no? Con esa calidad, esa interpretación, y como lo dicen, ya preguntaron por las canciones, ahora mi pregunta es: ¿cómo seleccionó su gran orquesta sinfónica? Porque para tener una orquesta sinfónica le da mucho más calidad a un escenario, una presentación que sin duda va a ser de mucho éxito. Esto ya es responsabilidad del maestro Mario Santos. ¿Y qué fue lo que quisimos dar? Calidad. Entonces, calidad en todo, en la grabación, en los músicos que se grabaron, que fueron de primerísima categoría, todos, de ultra primera categoría, y después calidad en el escenario, porque si la excelencia existe dentro de lo que tú buscas dar. Yo no soy el mejor cantante, yo no tengo la mejor voz, yo no soy el de mejor figura, yo no soy el que mejor baila, pero soy el mejor Emanuel que puede haber. Y eso es lo que doy. Doy lo mejor que puede haber dentro de mí. ¿Es poquito? Sí, pero es todo. Muchas gracias. William Machuca, del programa Son de Imagen y Televisión. Quiero preguntarle dos cosas, señor. Lo he visto en conciertos en solitario, lo he visto en conciertos con su amigo Mijares, y me llena de alegría ver a niños vestidos de Rey Azul, incluso bailando estas canciones, cantándolas. ¿Qué significa para usted la trascendencia de sus melodías justo en estos pequeños? Y la segunda pregunta sería, ¿qué papel ha jugado para usted en la familia? Porque me imagino que en 50 años de carrera, y seguramente faltarán muchísimos más, la familia debe ser un pilar fundamental para usted. Entonces, ¿qué papel ha jugado la familia en esta carrera de Emanuel? Bueno, está junta con la pregunta que tú hiciste, ¿no? La familia. La familia es, pues yo creo que antes que nada es el pilar de la sociedad, ¿no? Cuando logren deshacer la familia, la sociedad va a sufrir, el ser humano va a sufrir, sin darse cuenta de lo que es la familia. Yo busqué desde niño tener una familia para siempre,
y cuando encontré a la persona con quien me quería casar, me casé, hasta el día de hoy. Y he tenido 3 hijos y solamente 12 nietos. 12 nietos tenemos, ¿no? Ya los vamos a alcanzar a todos. Ha sido una maravilla, un encuentro continuo, ¿no? De tu vida, de llegar a una casa donde tuve muchos viajes y tuve muchas ausencias, pero que cuando yo llegaba a casa no quería salir a comer a ningún lado, ni a ninguna fiesta, y si hacía comidas eran en mi casa. Y disfrutar a mis hijos y entender que a mis hijos a lo mejor yo les traía chocolates y resulta que no les gustaban chocolates, ¿no? O al revés, lo que querían eran chocolates y yo les traía dulces de cajeta. Y entender qué pasaba dentro de ellos, cómo crecían y cómo pensaban y qué querían hacer y apoyarlos en lo que quisieran hacer cuando crecieran. Yo quise estudiar música desde muy pequeña, no me dejaron. Mi madre era cantante, y entonces en casa había una ley que decía: el único torero soy yo, que fue mi padre, y la única artista es mamá, y todos los demás van a estudiar. Bueno, pues yo fui torero y soy cantante. No sirvió la fórmula. Pero tuve una familia muy unida de chiquito y la quise continuar y alimentarme de ellos y alimentarlos y poder hacer de ellos unos buenos ciudadanos, ¿no? Unos buenos seres humanos que ayudaran, que no estorbaran. Y con respecto al tiempo y a la continuidad y al estar, creo que la respuesta está en toda esa búsqueda musical que tuve, que me decían: esto está adelantado, esto no es de ahora, no va a funcionar, esto no puede funcionar. Y creo que este pensamiento hizo que las canciones continuaran. Además de la calidad de la canción, ¿no? Porque no solamente es querer hacer algo, sino encontrar ese momento, esa calidad, ese momento de inspiración que dura segundos, porque la inspiración dura segundos, ¿no? Tú escribes una carta de amor y en el momento que te sientas a escribir la carta de amor y te amo con todo el alma, y entonces fíjate que toma, ahí se acabó la inspiración. Y ahí empieza ya otra cosa. La música es el oficio, en el arte es el oficio. Comienza todo con una inspiración que desaparece inmediatamente, es como la puesta del sol, ¿no? Se fue, pero entonces ahí comienza el oficio y es donde se ve el trabajo. Las canciones que me llegaron, las canciones que hicimos, afortunadamente pues han pasado en el tiempo, también con una forma de ser, una forma de expresar la música en el escenario, que creo que ha tenido que ver. En un principio no pensaba en eso, hoy me doy cuenta que sí. Y me preguntaste también si había descubierto algo diferente en las canciones. Creo que no. Creo que siempre las canciones las he cantado no de la misma manera, sí respetando la canción, pero siempre ocurriendo algo diferente dentro de mí. Ese dejarme ir en el escenario, ese dejarme volar, ese no estar pisando el escenario, no estaba pisando el escenario. Yo estaba en otra esfera, estaba en otro lugar. Incluso a veces el aplauso me sacaba de ese momento increíble y maravilloso y subliminal y me regresaba al suelo y me daba cuenta que estaba aquí enfrente de la gente. Pero la siguiente canción me volvía a sacar. ¿Y qué me hacía cantar y qué me llevaba a cantar? La misma canción, la misma melodía y la misma letra. Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla. Y tiene una poesía enorme, ¿no? Toda la letra tiene una poesía. Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban. Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar, no me ha dejado nada. Es poesía pura, es precioso, pero es poesía del corazón. Déjate de la pluma, sale de aquí adentro.
Entonces, cada vez que tú subes a cantar esa canción, pues la canción te roba el alma y tú la cantas. Yo por acá, Perla Carreto, de Duel Magazine. Hola, Perlita. ¿Cómo estás? ¿A tu mente qué reflexionabas y sí, qué sensación viene ahora que te pido recordar esos momentos, Emanuel? Bueno, Gustavo es un monstruo de la música. Es una persona que tiene en la cabeza todos los instrumentos, toda la música, y como dije antes, fue el primer mexicano en salir de Berkeley con todos esos títulos. Pues no se consiguen así nomás, ¿no? Tiene que haber mucho talento y tiene que haber mucho amor a la música, tiene que haber mucha ilusión, tiene que haber mucha niñez. Siento que el artista tiene que tener mucha niñez para poder soñar. De pronto nos volvemos pragmáticos y perdemos el momento y la oportunidad y la facilidad que tiene un niño de crear, porque un niño crea en una esquina. En la esquina tiene un fuerte y tiene unas naves espaciales y inventa cualquier cosa. Se inventa cualquier cosa, es la creatividad. Vamos creciendo y nos vamos llenando de mundo y de seriedad, y la creatividad se va perdiendo porque vamos perdiendo el niño importantísimo que tiene que haber dentro de un artista para poder seguir creando. Y Gustavo es así. Gustavo es adulto cuando tiene que ser adulto, es niño cuando tiene que crear, es adulto cuando tiene que dirigir, es niño cuando se tiene que reír, es amiguísimo, es un gran músico, es creativo, y por eso lo hice con él. Hicimos 2 discos de Navidad, y en esos 2 discos de Navidad creció una gran amistad y una gran admiración por él. Conforme íbamos grabando y cantando las canciones, mi admiración crecía por él. Y pues nada, esta fue el porqué de grabar con Gustavo Farías. Y la siguiente pregunta era... ¿Y de tus sensaciones al momento de estar grabando, sí, y metiendo la música y la voz? Pues mira, me pasó con el disco de Navidad y me pasó con esto. ¿Cómo? Sí, pues, ¿cómo lo pensarás, no? Bueno, pues, me fui a Los Ángeles, empecé a escuchar lo que estaba haciendo, descubrí que yo podía cantar eso, porque yo no sabía que podía cantar Big Band, pero lo podía cantar porque mis hermanas mayores, en mi casa, todos los días escuchaban pues, a Paul Anka, a Dean Martin, a Frank Sinatra, y yo, pues, chiquillo, lo escuchaba para acá, para allá y para acá, y para jugar y seguía sonando la misma música. Entonces yo creo que eso permeó en mí, y cuando hicimos el disco de Navidad, que todos Big Band, pues fue maravilloso, fue un descubrimiento increíble, una diversión total y una sonrisa continua. Y el disco, bueno, pues así es el disco de Navidad, es el disco pues que tiene muchos colores, tiene muchos matices, tiene mucha alegría, tiene mucha profundidad, tiene mucha Navidad. Y pues de ahí empezó a nacer la historia para hacer el sinfónico. En esos días comenzaron las pláticas. Oye, ¿por qué no hacemos un sinfónico? Y entonces, pues vamos a ver qué hacemos y dónde grabamos. Y yo quise irme a Glasgow porque vi un video muy espectacular del estudio de grabación, espectacular, de un estudio de grabación maravilloso, que se movían las paredes y también los suelos. Entonces había diferentes espacios, ¿no? Y de pronto es una parte de la orquesta aquí, pero esta pared corría con unos gatos hidráulicos hasta acá, y yo dije, híjole, para hacer un video grabando, ahí tiene que ser maravilloso, porque de pronto va a estar como a 2 pisos de altura, pero luego va a estar abajo. Y con trancas y barrancas nos fuimos a Glasgow, conseguimos la mejor orquesta, una de las mejores orquestas del mundo, que yo considero una de las mejores orquestas del mundo. Y bueno, pues vamos a usar los gatos hidráulicos.
y se estropearon y nunca los pudimos usar. Maravilloso. Pero grabamos ahí, grabamos en Los Ángeles y fuimos a todos estos lugares y estuvimos pues con Gustavo en todos esos viajes todo el tiempo. Y cada vez que estábamos en el estudio grabando alguna parte de las canciones del Sinfónico, yo de pronto me nació una idea ahí, hablando con mi hijo Alexander, que dijo: este es el mejor disco que has hecho en tu carrera. Este mejor disco que he hecho en mi carrera, que a lo mejor es el más vendido, a lo mejor es el que más va a vender, a lo mejor sí, no lo sé, pero dentro de mí sí hay una satisfacción enorme de haber podido hacer esto, y se lo debo a Gustavo, se lo debo a Gustavo, que me entendió, que me escuchó, que escuchó mis locuras, mis momentos más grandes que los de él de niñez, porque yo pues le hablaba y decía: no, hay que cambiar esto, entonces antoja meter pero ya acabamos, ya hicimos todo, ya terminamos, Emanuel, ya mezclamos, ya mandamos el disco, ¿no? Además no, es que aquí falta un cello, pero ¿por qué quieres un cello? Porque sí, al principio de una canción, pero que dure 4 segundos, pero quiero un cello y que sea una mujer. ¿Y por qué quieres una mujer? Si no hay video, ¿a qué quieres una mujer? Yo quiero una mujer que toque el cello. ¿Por qué? Porque es muy sensual. Pero nadie la va a ver, no, pero la vamos a sentir. Felicidades, gracias. El disco fue mezclado en Atmos, esta experiencia también inmersiva, que le están escuchando aquí. Y hicimos este montaje para todos ustedes. Creo que es una rueda de prensa un poco sui generis, pero con mucho cariño y con mucho amor para entregárselo a todos ustedes. Y a continuación, ¿qué les parece si les presentamos el primer sencillo? Se quedan con esta Fortissimo International Orchestra. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal?
material. Mientras tanto la cebaba, la porción que respiraba, musculoso pero frágil, pobre ángel, por esas. El alma de un desgraciado que maldecía haber nacido
ya que afuera que hemos preparado para todos ustedes con muchísimo cariño. Pasen, muchas gracias.